Seguimos haciendo Hora Clave. Una canción que no solo es parte de una banda nacional, sino que ya es parte de un país. Por supuesto, Bailando Solo de los Bunkers es la canción escogida por nuestra entrevistada de esta mañana, Carolina Tobá, candidata presidencial del Socialismo Democrático. Bienvenida, Carolina, buen día. Buenos días, Carolina. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué Bailando Solo de los Bunkers? Ay, que me encantan los Bunkers. Bailando solo dan ganas de bailar. Es bonita la idea, además, esta, ¿no? De ese baile que te atrapa y que no es para nadie, ni más que tú sintiendo la música. Sí. Y además estamos en unos días así muy del rock chileno. El fin de semana tocan Los Tres. Claro. Yo voy a ir. Así que me estoy mentalizando, sí, porque es la noche antes de la elección. Sí, entonces creo que es una buena manera de esperar ahí la velada. Es como una catarsis también. Sí, es una catarsis. Bueno, espero mantenerme contenida y digna, pero sí, contenta de poder ir a ese concierto, y ya vendrá alguno de los Bunkers para ir a escucharlos también. ¿Ha bailado sola entonces esta canción? He bailado sola toda la vida, siempre. Mira, cuando esperé mis niños, bailaba mucho embarazada sola. Bueno, aprovechemos de darle la bienvenida a Violeta, qué Sí. bonito, qué emoción, ¿verdad? Vimos su tweet. Sí, al presidente y a Paula, me imagino la felicidad que estarán teniendo y todas las emociones de esta madrugada. De seguro. ¿No ha tuiteado nada el presidente? No, pues debe estar en otra, Claro, definitivamente. Se va a tomar los 5 días de... Sí, como corresponde. Muy, muy necesario, merecido. Ojalá todos los padres hicieran lo mismo. Es verdad, es parte del ejemplo que también entrega el presidente. Bailando sola también la hemos visto en algunas instancias dentro de estas primarias, que queda poquito. Hoy estamos en la recta final. Le agradecemos también por elegirnos como la última entrevista radial que entrega días difíciles, y que también vamos a ver estas últimas jugadas en la franja y en el cierre de campaña. ¿Qué se viene para hoy? A ver, hoy día voy a tener también ahora un ratito más un podcast, otro programa, y me voy a Valparaíso. Vamos a estar allá en varias actividades, vamos a estar con los trabajadores portuarios, vamos a tener reuniones con vecinos, y me devuelvo más tardecito para acá porque tenemos un banderazo musical, lo hemos llamado, ahí frente al Bellas Artes, y ahí cerramos. Se acabó. Sí, no es tanto. Mira, el otro día fui a Valdivia y en la noche, así ya de madrugada, nos fuimos por Tierra Concepción. Eso fue un poco más, porque son como 5 horas de viaje. Sí. Ahora, Carolina, usted ha hecho muchas campañas políticas en general. Nacionales no. Eso le iba a preguntar. No, nacionales no. ¿Es otra cosa? ¿Es distinto? O sea, mira, he acompañado candidatos presidenciales y me ha tocado, pero es distinto cuando tú eres la candidata. No, es muy otra cosa una campaña presidencial. Muy otra cosa. O sea, primero que cuando postulas a la presidencia, las personas te hablan del país. No te hablan solo de ellas mismas, de lo que aspiran, de sus problemas, sino de cómo quieren ver a Chile. Te hablan mucho del futuro. Cuando tú eres ministra, por ejemplo, yo viajaba mucho cuando era ministra, pero la conversación era muy aquí y ahora, la medida que vas a tomar, resolver un problema puntual. En una candidatura presidencial, las personas se atreven como a mirar un poco más al horizonte, a cómo queremos que sea Chile, cómo vemos al país. Son bonitas las conversaciones que se hacen en torno a las campañas, pues son conversaciones de futuro, que se habla de problemas, de dificultades que las personas tienen, pero también de lo que desean, como del sueño que tienen hacia adelante, de sus aspiraciones. Ha sido muy bonito estos meses, la verdad. Hay mucha conciencia respecto a esa necesidad país, porque es diferente la conversación que puede tener ese ciudadano con un alcalde, con algún otro cargo, que con un candidato presidencial. ¿Cuál ha sido alguna de esas conversaciones que más le ha llamado la atención en estos últimos días? Mira, una cosa que ha sido muy presente en esta campaña, muy presente, que yo sabía que iba a estar, pero jamás me imaginé la profundidad que ha tenido, es como todo el mundo, todos los grupos de edad, en todas las regiones, en el mundo rural, en las ciudades, el mundo sindical, distintos sectores, todo el mundo habla de salud mental. Salud mental se ha transformado en una preocupación muy transversal, se ha tomado conciencia. Además, yo creo que antes las personas se sentían mal, se sentían tristes, se sentían decaídas, ahora en cambio piensan: estoy estresado, o estoy deprimido, o siento ansiedad, o veo a mi hija y veo que tiene ansiedad. Creo que en Chile se ha tomado conciencia de que nuestro bienestar tiene mucho que ver con la salud mental. ¿Y usted, Carolina, ha ido a terapia? Sí, he ido.
¿Y cuándo tomó conciencia de la relevancia de la salud mental? Yo fui a terapia por primera vez en la adolescencia, producto de cosas muy fuertes que me tocó vivir en esa época. Por supuesto. Y mi mamá consideró que era bueno que tuviera, digamos, una terapia, y yo creo que debe haber sido un año en esa época que estuve en esto. Fue como un descubrimiento en ese momento, pero fue muy importante, como me ayudó esa profesional a entender esa problemática, que había vivido unas situaciones muy complicadas propias de esa edad. Esa fue la primera vez, y después había varias. Hemos tenido varios capítulos. Claro. Sí, claro, porque la política es difícil también, digamos. La vida es difícil, sí. Fíjate, no sé si la política sea peor que la vida. La vida en general es difícil, es hermosa, pero tiene sus cosas. Es importante ese ir y volver de repente a autoexaminarse, qué sé yo. Y además, quizás fue importante también, se lo pregunto, que el propio presidente haya asumido también su realidad de salud mental, ¿no? Yo creo que eso fue revolucionario. ¿Qué quieren que les diga? O sea, la manera, la apertura con que él habló de las situaciones que él mismo había enfrentado, le dio permiso a mucha gente para hacerlo. Yo creo que fue de alguna manera lo que representó la figura de la presidenta Bachelet, cuando una mujer presidenta hablaba de cosas de mujeres. Entonces las mujeres nos empezamos a atrever a hablar de cosas de mujeres. Ay, de cómo veíamos las cosas y cómo era llevar esta realidad, este tironeo, que antes eran cosas que uno como que llevaba por dentro nomás, como la procesión por dentro. Bueno, ella abrió espacio a que las mujeres pudiéramos hablar desde nosotras. El presidente abrió espacio a que el tema de la salud mental no tenía que ser algo escondido, ni algo de que avergonzarse. Y además de que había muchos problemas complejos que se pueden tratar, y que tratados se pueden resolver y se pueden manejar. O sea, la salud mental no es una condición que tú tienes, sino que es que igual que las enfermedades, si las tratas y las enfrentas, las puedes procesar y resolverlas o vivir con ellas de una manera que no te limiten. ¿En su programa o en sus propuestas de campaña tiene proyectos respecto a eso? Sí, concreto. Mira, tenemos primero en toda la red de atención primaria que queremos reforzar, tenemos previstos 40 centros de salud mental en el país, y además tenemos un programa nacional que lo hemos llamado una estrategia nacional de salud mental, que lo que va a hacer es una metodología de trabajo para todas las escuelas y optativamente para los lugares de trabajo, para hacer intervenciones preventivas de salud mental, porque en las escuelas y en los lugares de trabajo es donde se provocan la mayoría de las situaciones que están gatillando hoy día este estado de ánimo complejo que tenemos, este estrés, esta sensación de no ser considerado, esta ansiedad, malos tratos que van desde lo pasivo-agresivo hasta la violencia, francamente. O sea, en la escuela vemos todo ese espectro. Entonces, ahí uno siempre tiende a pensar, salud mental, ya, ir a un psicólogo. Pero cuando estamos hablando de un tema amplio en la sociedad, hoy día la mitad de los niños, el 50% de los niños tiene o ha experimentado alguna situación de estrés, de depresión o de ansiedad. Entonces, eso no es algo que podamos resolver simplemente con ir al psicólogo, sino que hay que hacer estrategias de trabajo en los lugares donde los niños viven su vida. Hay apoyar a los profesores, tener herramientas para tratar los momentos de crisis, tener espacios amables en los centros de salud, en los consultorios, para que los cabros se atrevan a ir y les den una primera orientación. O sea, hay cosas que uno puede hacer en los lugares donde vivimos cotidianamente para hacerlos más amables y más seguros del punto de vista de la salud mental. Estamos conversando con Carolina Toá, la candidata presidencial del socialismo democrático, aquí en Hora Clave. A ver, vamos a la campaña, que tiene momentos bonitos, también usted lo menciona, pero hay otros momentos de dulce agraz. Hay otros momentos no tan bonitos. Claro, tal cual. Así es. Bueno, recogiendo solo algunas de las últimas declaraciones, por ejemplo, dentro de su sector incluso, Guido Girardi decía que su discurso es muy sofisticado, por ejemplo, y que eso puede alejar a algún elector. Y Daniel Jaude anoche nada más decía que menos mal que no va a ser candidata ni presidenta, dijo. Esas frases, ese fuego amigo, se lo pregunto porque son partidos que forman parte de esta primaria, ¿le molesta, le duele? ¿Cuál es su sensación? O sea, a uno siempre le molestan las pesadeces, pero uno sabe que en política eso existe, ¿no? Y hay que aprender a no tomárselo personal y a enfrentarlo de una manera que no te atrape. A que no te atrape, porque cuando te sufres agresiones, tú en política recibes muchas agresiones, y te atrapa eso, te mete en una dinámica que te saca
tu centro, de lo que tú quieres decir, de lo que te motiva para estar ahí, y empiezas a estar en política para defenderte de los ataques. Imagínate, yo fui ministra del Interior, recibí ataques ya a granel, si me hubiera dedicado a defenderme de los ataques no hubiera tenido tiempo para luchar contra la delincuencia, hubiera estado todo el tiempo luchando contra los ataques. Entonces, en política hay que aprender a tomar con una cierta distancia y a no enganchar con las cosas, sobre todo las cosas irrelevantes. O sea, por ejemplo, los ataques de Daniel Jadue, él se dedica a disparar para todos lados, yo creo que, en fin, es su estilo. Yo trato de quedar fuera de su órbita en ese sentido. Hay otros comentarios también en esta última semana, Carolina, que no son ataques directamente, pero escuchaba ayer a Ascanio Caballo que decía: todo ha percibido tarde que la elección era entre ellos y no contra la derecha. Muy en contra de la línea que usted ha marcado en estas últimas semanas, diciendo que el foco aquí es ir para tener el mejor candidato para la derecha. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Bueno, es que, a ver, yo creo que en una elección como esta, en este momento del mundo y de Chile, es una elección presidencial en que lo que se va a definir es si entramos en un ciclo de derecha o vamos por un camino progresista. Y entrar en un ciclo de derecha en este momento en el mundo no es cualquier cosa, porque estamos viendo lo que este ciclo de derecha está haciendo en el mundo. O sea, cuál es el resultado de ese estilo instalándose en distintas partes. Y yo no quiero eso para Chile. Y creo que a la hora de tomar una decisión de las candidaturas en el progresismo, de lo que estamos pensando es de cómo vamos a enfrentar a la derecha. De cómo enfrentar a la derecha, de qué posibilidades tenemos de prepararnos para tener una candidatura competitiva, una candidatura que pueda realmente atraer a la mayoría de la población, si así se ganan las elecciones. Son diferentes derechas, eso sí. Son diferentes derechas en teoría, pero en la práctica lo que hemos visto es que por las decisiones que ha ido tomando, Chile Vamos ha elegido competir con esa derecha más radical, acercándose a ella, no alejándose. Por los dichos de Evelyn Matei. Claro, pero ella es la candidata. Entonces, Evelyn Matei ha decidido, digamos, relativizar la gravedad de lo que pasó, por ejemplo, el primer año de la dictadura, no ha querido y no ha colaborado en acuerdos clave como la reforma previsional o el Ministerio de Seguridad. Apenas fue el tema de los aranceles, lo primero que dijo es que había que renegociar la reforma previsional y poner en duda los beneficios que se lograron ahí acordar con tanto esfuerzo. Entonces creo que se ha tomado un camino que no es raro, es muy común que pase cuando te sale una competencia más radical, que el sector más moderado tiende como para competir hacia allá a mimetizarse. Pero creo que es bien grave desde el punto de vista del país, porque uno termina viendo una derecha entera que se vuelve radical, que se vuelve dura, que empieza a tomar posiciones que son, digamos, de retroceso. Evelyn Matei ahora sabría incluso evaluar la propuesta de Kast de eliminar las contribuciones. Imagínate, o sea, que además de esas cosas, a ver, esa fue la propuesta, como por decirlo así, era la bandera popular de la propuesta constitucional que se rechazó. Que esa propuesta se rechazó y lo que tenía más como para conquistar el voto era lo de eliminar las contribuciones, y se rechazó porque se logró en el debate que hubo mostrar primero que las contribuciones es lo que financian los municipios de Chile, y especialmente los municipios de menos recursos. Entonces, eliminar las contribuciones es desfinanciar a los municipios. Y segundo, las contribuciones es de las cargas públicas de las más progresivas que hay, en el sentido que están más concentradas en los segmentos de más altos ingresos y menos afectan a los de más bajos ingresos. Entonces, si tú eliminas las contribuciones y compensas eso con cualquier otra forma de financiamiento, cualquier otra forma de financiamiento va a ser más injusta, desde el punto de vista que le va a pegar más al bolsillo de las familias de menos recursos. Carolina, usted se ha abierto también en estas últimas horas, por sobre todo en entrevistas, a hablar de esta centro derecha. Una centro derecha que quizás estaba más relacionada con ella misma, con Evelyn Matei, con la candidata de Chile Vamos, pero hay un sector al cual usted apunta. ¿Cómo es esa centro derecha que cree que podría votar por usted? A ver, es por lo siguiente. En la elección anterior teníamos una izquierda que estaba muy radicalizada. Recordemos que la elección presidencial anterior fue casi en paralelo al proceso constitucional. Se acababa de elegir la convención, había habido una serie de colectivos más en la izquierda que los partidos de izquierda, que habían ganado y habían sacado una votación increíble. Entonces la izquierda estaba muy ida al polo,
Y lo que pasó en ese momento es que la derecha terminó ganando mucho espacio en el proceso constitucional porque quedó vacío, digamos, un espacio relevante del espectro político y ellos lo ocuparon. Y eso hizo que en el siguiente proceso constitucional la cosa se cargó mucho a la derecha. Bueno, hoy día pasa que la izquierda está mucho menos radicalizada y la derecha es la que está radicalizada. Entonces hay un electorado de centro derecha que no le gusta esta derecha radical, que no está cómoda con estos retrocesos, que le da vergüenza ciertas posturas que ve en su sector y que puede ver perfectamente en una propuesta que venga de la centroizquierda, que tenga esa amplitud, digamos, que tenga ese sentido de construir mayoría, una opción mejor para el país que un gobierno de derecha que está inscrito en este camino que, como les digo, bastante más atrincherado. Claro, pero que eventualmente se identifica con Evelyn Matei, y entonces ¿cómo capturamos también parte de ese electorado? Bueno, porque yo veo lo que estoy viendo en esta elección, si hagamos de cuenta que Evelyn Matei pasa a segunda vuelta. No lo sabemos, a lo mejor pasa Kast. Y si pasa Kast, ciertamente va a haber una centro derecha que va a estar más, digamos, incómoda. Pero si pasa Evelyn Matei, lo que va a hacer es acercarse a la ultraderecha para conquistar esos votos de Kast y de Kaiser. Entonces hay muchas razones por las cuales esta derecha va a tender a irse hacia la derecha y va a haber un electorado de centro derecha que va a decir, chuta, esta cuestión no es lo mío, no estoy cómodo con esta invitación que me hacen. Carolina, las comparaciones son en general odiosas, pero cuando uno entra a una primaria, yo me imagino, está expuesto, ¿no?, a las comparaciones evidentemente entre una y otra persona y uno y otro candidato, pero se le ha comparado mucho a usted en términos también de la personalidad, del carácter, con Janet Jara, obviamente, que es quien está, digamos, más estrecha en las encuestas con usted, y se le compara, por ejemplo, y hablan de Janet Jara con una característica de ser más cercana, de este carisma, la espontaneidad, versus usted que dicen que es más seria. ¿Le incomoda esa comparación? ¿Cómo usted la ha abordado y cómo la pretende abordar de aquí al final del día domingo? Por otra parte, dijeron que era muy señorita. ¿Usted? Sí, me dijeron que era muy señorita porque no tiró pachotadas. No me incomoda, sinceramente. Yo creo que efectivamente soy más seria. Ahora creo que lo paso re bien. Me gusta mucho pasarlo bien en la vida. Soy seriota. Sí, pero sí creo que soy más seria. Y bien, ¿cuál es el problema? Si este no es un concurso, es un concurso de liderazgo político. ¿Y Janet Jara se parece a Michelle Bachelet? A ver, yo la verdad es que conozco mucho a Michelle Bachelet y creo que políticamente representan cosas muy distintas. Esa es mi opinión. O sea, creo que las cáscaras se pueden parecer, el pelo, no sé, pero no sé, esa cosa importante. Se lo pregunto porque la han comparado mucho también en su forma de ser, en su forma de hablar, en cómo se ha desarrollado. Hasta cómo baila, claro, de hecho. Sí, no sé, yo lo que conozco muy bien son como la trayectoria política de ambas, ¿no? Y lo que es la matriz que tienen como líderes, ¿no? ¿Qué opciones han ido tomando en la vida desde el punto de vista del proyecto político que representan? Y yo ahí veo una diferencia muy grande. O sea, la presidenta Bachelet es parte de este mundo del socialismo democrático que tiene ciertas definiciones y ciertas distancias con una cierta parte o una cierta mirada de otros sectores de izquierda, y en cambio Janet es de ese mundo, digamos, de esa familia, la familia comunista de la izquierda. Creo que esas son diferencias mucho más sustantivas del paso de baile. ¿Y semejanzas y distancias suyas con Michelle Bachelet? A ver, semejanzas que somos del mismo mundo político. Yo creo que yo soy de un tipo de liderazgo distinto, en el sentido de que mi carrera ha sido pasar por distintos cargos, irme formando en distintos cargos. En cambio, a la presidenta Bachelet le sucedió que en su estar como ministra fue visualizada y muy rápido emergió como una presidenta, como una potencial presidenta. O sea, lo de ella fue como una revelación. En cambio, lo mío ha sido una construcción que se ha ido haciendo en el tiempo, en distintas experiencias. Es como recorrido bastante distinto. Ahora, es parecido en cuanto a que nuestros padres, ambos, pasaron por una situación de represión durante la dictadura, se conocían, había una cercanía en ese sentido, y tuvimos historias paralelas de perder a nuestros padres en la dictadura y cómo rehacer nuestra vida a partir de eso. Sí. En eso hay una biografía similar, y nuestras madres por eso también fueron muy cercanas, porque convivieron en esto de ser viudas de los años
futuros de Chile. No es menor. Dentro de esas características que usted menciona, en lo último que observamos fue su labor como ministra del Interior, y también usted hace un recorrido respecto a las características del socialismo democrático. Cree que son, lo ha dicho anteriormente, cree que son bastante autocríticos, y hemos visto eso también durante su campaña. ¿Cuál es la mayor autocrítica que usted puede hacer de cómo fue su labor como ministra del Interior? A ver, yo creo que en la labor del Ministerio del Interior uno siempre está buscando, o me tocó a mí siempre estar buscando construir acuerdos, porque era muy necesario en una historia de tantos desencuentros sacar adelante proyectos que llevaban demasiado tiempo esperando. Y yo creo que eso se logró. Se logró, y muchos de esos proyectos todavía no salen, pero están muy avanzados, son proyectos grandes como el Sistema de Inteligencia del Estado, la Defensoría de las Víctimas, pero se sacaron mucho. A mí me tocó sacar 67 proyectos, 67, entre ellos algunos enormes, como el Ministerio de Seguridad, la Ley Antiterrorista, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Crimen Organizado, la Ley Narco. Y uno, para construir esos acuerdos, hace un trabajo como muy difícil de ir venciendo resistencia, de ir peleando puntos, otras veces cediendo, un tira y afloja. Pero a mí me preocupa que muchas veces, ahora con el tiempo lo veo, ahora que soy candidata, en esto de construir acuerdos, como que no se sabe quién es quién. No queda muy claro, ¿no?, quién empujó, quién no empujó, y yo a veces me arrepiento de no haber sido más clara y más explícita, ¿no?, en mostrar cómo estaban actuando las distintas partes, porque eso es lo que también permite a la ciudadanía ver por qué salen las cosas y quién se las juega por sacarlas y quién se las juega por dificultarlas. Segundo, yo creo que hubo un momento, nosotros tuvimos una agenda de seguridad donde estuvieron todas estas cosas del fast track, a punto de ser un acuerdo transversal de todos los partidos, con todo el mundo, y eso se fracasó, producto del tema de los indultos, la derecha se echó para atrás, y después al año siguiente nos pusimos de acuerdo en un fast track con el presidente del Senado, agarramos una parte de esos proyectos, dijimos las vamos a sacar rápido, pero yo creo que en ese momento debí haber intentado algo más, que era no solamente el fast track, sino volver a retomar ese acuerdo con todos los sectores, decir, esta es la agenda completa, la vamos a impulsar entre todos, porque hubiera quedado más, digamos, amarradas las voluntades de todo el mundo, porque después con el tiempo alguna gente se desentendía de algunos de esos proyectos, le ponía, no le ponía, es como bien... Hay harto juego de máscara en estas cosas de las prioridades. O sea, se dice, sí, esto es prioritario, pero después en la práctica, en el terreno ahí, a la hora de legislar, se encuentran problemas. Entonces creo que eso se debe haber intentado de nuevo cuando se hizo el fast track. Y después una vez que me pegué una patina enorme porque... 3 autocríticas, ya van 3. Sí, pero fue sin querer, porque en un punto de prensa se contó una recompensa que se había pagado en un secuestro, y eso no se debió haber contado. Sí. Era complejo ese escenario también. Ahora, Carolina, ¿cuánto le afectó políticamente y electoralmente a lo mejor haber sido jefa de Manuel Monsalve? Mucha, vaya uno a saber. Ahora, ser jefa de Manuel Monsalve por un rato fue, o sea, el trabajo que nosotros hicimos en la época que él era subsecretario y no había estas acusaciones, fue un buen trabajo. Estaba muy bien valorado en las encuestas. Yo además, creo que Manuel Monsalve, mientras estuvo en el cargo, hizo muchas cosas muy valiosas, y por lo mismo fue tan chocante cuando se vio envuelto en estas acusaciones, porque era una persona que todos respetábamos y valorábamos mucho, y lo que implicó de un momento a otro, de la nada, que llegue en este informe, mire, se le está investigando por estos delitos gravísimos y estas situaciones, bueno, fue un golpe tremendo. ¿Cómo eso la ciudadanía lo va a juzgar? No sé, tendría que ser como muy a la chunte. Lo que sí puedo decir es que ciertamente no es algo bueno que pase una cosa así en una institución que está a cargo de la seguridad. Obviamente para la ciudadanía es muy fuerte también. Claro, pero una variable que electoralmente también, digamos, a ustedes se lo han preguntado varias veces, le han preguntado la cronología de cómo reaccionó. Yo creo que la cronología y los hechos son claros, transparentes, no hay contradicción de nadie con nadie en eso. El problema es que estas cosas se usan políticamente. Se usan. Entonces cuando te quieren pegar tratan de instalar que uno sabía y no dijo, o que había señales que no se advirtieron. La verdad es que nunca hubo ni la más mínima señal y nunca se supo nada hasta que llegó la PDI a informar esto. Y en menos de 48 horas Manuel Monsalve estaba fuera. Pero se tejen en torno a estas cosas, digamos, obviamente se usan políticamente y se instalan o se tratan de instalar versiones. Pero eso uno tiene... La crítica fue en base a la reacción, más que a saber, no saber, a la reacción que hubo. No, sí, de todo ha habido.
ha habido de todas las anteriores. Y la reacción, fíjate que también se ha dicho mucho de eso, la reacción, el mismo presidente ha dicho esto, en lugar de demorarse 36, 40 horas, se debe haber demorado 24, es verdad, porque a la hora 24 los elementos suficientes ya estaban. Y fueron unas horas más, efectivamente, que en lo sustantivo no hubieran cambiado esto, pero quizás en la percepción pública, no sé, hubiera tenido alguna significancia. Yo creo que lo que es relevante en todo caso, y por lo cual, más allá de las polémicas y las cosas bien duras que se dicen y lo fuerte que fue enfrentar todo esto, de lo que yo estoy muy segura es que en todo momento, desde que esto se conoció, se tomaron las medidas de protección de la víctima y se buscó despejar si era un caso serio, teniendo claro desde el segundo 1 que si el caso se veía como de verdad, digamos, no un blufeo, sino que una verdadera acusación, Manuel Monsalve iba a salir. Eso estuvo en la primera conversación con el presidente y se hizo realidad a las pocas horas. Dentro de las preguntas que surgen respecto a este caso, una que le hacía Tomás Mochiati era sobre si usted conocía un poco más de la vida personal de Manuel Monsalve, si es que no le llamó la atención que él tuviera 3 lugares, estos lugares donde iba constantemente, como estas 3 casas, por así decirlo, pero ahí corre la delgada línea de conocer más allá de la vida personal o no. En este caso, usted, como jefa de él, como presidenta, ¿tomaría esos resguardos? ¿Le gustaría conocer más allá de la vida de sus trabajadores? Sinceramente, muy complicado. Sinceramente creo que no corresponde que uno empiece a meterse en ese tipo de cosas, y creo que de lo que está acusado Manuel Monsalve no tiene nada que ver con eso. O sea, no tiene nada que ver con el hecho de que... Su vida personal. No tiene que ver con que su familia vivía en el sur, que él tenía un departamento que lo tenía de la época que era diputado. O sea, realmente no tiene nada que ver eso con una acusación de violación. No creo que hubiera aportado en lo más mínimo entrar en ese tipo de antecedentes. Por lo menos no, lo que sí es un tema, pero eso no se vigila y es algo que maneja la autoridad, es cómo eran los movimientos con su seguridad. Eso sí es una cosa, digamos, anómala, que una persona con un cargo de este tipo circule sin sus escoltas en ciertos horarios, en ciertas situaciones, pero eso no tiene previsto un sistema de control, y probablemente va a verse necesario establecerlo para asegurar que las autoridades que tienen, digamos, cierto nivel de responsabilidad efectivamente tengan escolta de manera permanente, más allá de su gusto. Uno muchas veces dice, ay, no hace falta, ¿qué importa? Relajémonos un rato. También se le ha criticado al presidente, que muchas veces es un poco escurridizo pero nunca sí, escurridizo, pero nunca anda sin la escolta. No, claro. No, lo que pasa es que a veces no se va y saluda, a pesar de que la escolta no quiere que salude. Esos actos de espontaneidad yo los valoro también igual, porque si es por la escolta uno no saludaría nunca. Sí, en el metro, le gusta harto andar en el metro, pero con su escolta, sí. No es que anda solo, sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso sí merece una exigencia y un control, porque cuando tú eres autoridad y te pasa algo, no te pasa algo a ti nomás, le pasa algo al cargo, le pasa algo al Estado, entonces como que no eres tan dueño de tu libertad como cuando eres un particular cualquiera. Sí. Quiero volver a la historia de Carolina Toá, a esa infancia que también tuvo harto de lo que genera hoy en día la candidata, y ha dicho que se obsesionó en un minuto con Nadia Comaneci, con el tema de la gimnasia, que iba con el uniforme, tenía debajo la malla. ¿Qué obsesiona hoy día Carolina Toá a ese nivel, pero en la política? Es bueno Chile, te diría, como que es una cosa que me atrapa mucho, el ver nuestro país, lo veo tan lleno de posibilidades, y veo que muchas veces como que nos desviamos la atención, desviamos la energía de lo que importa, nos trabamos en cosas secundarias, hacemos un problema de discusiones que podríamos sortear con soluciones más prácticas, más flexibles. Eso es algo que me mueve mucho y me da harta energía en realidad, porque estas pegas son absorbentes, son demandantes, pero cuando uno tiene ganas de algo, cuando uno le ve a algo el entusiasmo, la posibilidad, eso te energiza mucho. Ahora, es muy distinto de la obsesión infantil con Nadia, porque eso estaba en un terreno más bien de niñita adolescente, y ustedes saben cómo son los adolescentes. Pero le entregó cosas, me imagino, disciplina, por ejemplo. Lo de Nadia, totalmente. O sea, primero, ciertamente ese sentido de disciplina, y segundo, ese gusto por el deporte, fíjate. El deporte uno puede practicar cualquier cosa, incluso no deporte, actividad física, la que sea, caminar incluso.
Uno, como te sientes anímicamente, físicamente, cuando tu cuerpo está activo, es muy distinto que cuando no lo está. Y creo que esa es una receta para la vida. Importante para el Ministerio de Deporte. Importante para el Ministerio de Deporte, para las mujeres. Fíjate que algo que he visto en esta campaña recorriendo el país, que con todo el agua que ha corrido bajo el puente, la mujer presidenta, la primera mujer ABCDE, todo eso que ha cambiado, todavía el deporte es súper esquivo para las mujeres, súper, o sea, los hombres practican mucho más deporte que las mujeres, y eso hay que cambiarlo, porque nos ayudaría mucho en esta vida estresada que llevamos, darnos un espacio, aunque sea chiquitito, para nosotras, y hacer actividad física. ¿Y en cultura? En cultura. Me imagino que se lo han preguntado cortito, muy poco, pero cortito, si nos puede ahondar en su programa. Venía para acá mirando precisamente un video que vamos a sacar ahora. Otra cosa de la que la gente habla mucho es de cultura, mucho más de lo que uno se imaginaría. Está esa sensación de que cuando hay espacios culturales, cuando se crean espacios culturales, la gente acude y tiene una sed de usarlos. Ayer estuve en una reunión con la alcaldesa de La Pintana, y había una obra de teatro en el Centro Cultural a las 4 de la tarde, gratuito, un día de semana. Lleno. Estaba lleno de gente. Claro. Lleno de gente esperando para entrar. Y cuando tú ves los temas de los jóvenes, los temas de la violencia que estamos teniendo hoy día, la ansiedad que le causa a las personas las horas que pasamos conectadas al teléfono, y los niños ni siquiera al teléfono, a los juegos electrónicos, a muchos de estos reggaetones violentos que andan dando vueltas. Hay otros buenos, hay algunos que le gustan. Sí, hay muchos que me gustan, el Daddy Yankee, todo, o sea, Kid Voodoo, mis canciones de Kid Voodoo, sí, pero el tema del reggaetón hay una cosa bien compleja. O sea, en Chile hay una variante de reggaetón que se llama maleanteo, que es un culto al crimen, con todas las de la ley. O sea, culto a los homicidios, culto a las armas, culto a las drogas, culto al narco, culto a la plata fácil, y eso se escucha, se normaliza. Entonces, ¿cuál es nuestro antídoto para eso? Es la cultura. Porque la cultura es un espacio para imaginar conectándonos profundamente, lo que sentimos, cómo nos vemos, cómo se ve el otro, cuál es su mirada del mundo, pero eso ligado a la imaginación, cómo podría ser el mundo, cómo verlo de otra manera. O sea, es un antídoto y es un cemento demasiado importante en la sociedad, sobre todo para imaginarse el futuro y tener como aspiración, tener ambición de un mundo diferente. ¿Y si es tan relevante porque hay tan poco presupuesto? Bueno, mira, el otro día estuve en un debate con Evelyn Matei y que decía que le debimos haber dado la plata de cultura a la Fiscalía y no a cultura. Y si uno quiere combatir el delito, ciertamente hay que darle plata a la Fiscalía, pero cada peso que gastas en cultura es una manera de combatir el delito, de proteger a la sociedad, de instalar valores más reflexivos, más de encuentro, más de respeto al otro que es distinto. Entonces yo creo que el presupuesto, se dio un aumento muy grande de cultura este año, más de 20%. Sí. Y hay que seguir por esa línea, pero sobre todo hacer que llegue a todas partes, porque a veces hay cultura muy hermosa, pero está concentrada en públicos muy pequeñitos, en cosas muy inaccesibles. Hay que hacer que esté en nuestra cotidianidad, que esté en la escuela, que esté en los barrios. En las zonas rurales también. Y que los trabajadores de la cultura también estén más. Mucha gente se dedica a la cultura, pero es casi como un apostolado. Carolina, una carrera dura. Que se tiene que ir. Sí. Siempre me tengo que ir. De su equipo nos están tirando la oreja. Sí, 30 segundos nada más, porque en el último cálculo electoral, ya esta es la última entrevista radial, la Democracia Cristiana ha hablado de una candidatura SOS, si es que usted llegase a no ganar la primaria. Espero que no. Pero en ese cálculo uno entiende que hay posibilidades ambas, digamos. ¿Usted se ve apoyando una candidatura de la Democracia Cristiana? ¿Se ve en un futuro gobierno del Partido Comunista con Janet Jara? ¿Cómo se ve usted? O sea, primero yo me veo ganando la primaria, estoy preparada para eso. No tiene plan B, dice. No tengo plan B y no voy a dedicar un gramo de mi energía a ningún plan B. Pero lo que sí tengo es un pacto de primarias y lo voy a cumplir en todo evento. O sea, eso es lo que uno hace cuando eso. Ahora, junto con eso, tengo una claridad de que si queremos construir una mayoría amplia de centro-izquierda, partimos de una realidad en que la centro-izquierda ha estado dividida en los últimos años. Entonces, si queremos que haya esa unidad, hay que dar pasos para lograrla. Y yo creo que se ha dado un avance en el sentido que se acercara la deseada nuestra candidatura, pero quedan muchos pasos por delante todavía. Entonces, yo invitaría a todos los que estamos en esto a tratar de que nuestras palabras y nuestros hechos ayuden a ir pavimentando el camino para una alianza amplia de centro-izquierda, porque eso es lo único que nos va a hacer una fuerza que pueda ofrecerle un camino al país, y para eso tenemos que cuidar
nuestros dichos y cómo el que tiene una aprensión, cómo traerlo para acá y no terminar de expulsarlo hacia afuera. Y eso vale tanto para los que están con actitudes, digamos, dudosas desde el centro, o como sectores que están con actitudes dudosas desde la izquierda. Los hay en ambos lados. Y yo creo, mi experiencia política me ha mostrado, porque lo he tenido que hacer muchas veces, juntar agua y aceite. Me tocó hacerlo en dictadura, me tocó hacerlo por largo tiempo en la época de la Concertación, cuando se hizo la nueva mayoría con el PC, también hubo que juntar agua y aceite. En el actual gobierno, toda la pelea que hubo que dar, que me decían todo el tiempo, estas dos almas que jamás se van a reconciliar, y se logró sacar un gobierno adelante con estos dos sectores que aparentemente eran muy distintos. Bueno, hay que volver a hacer ese esfuerzo de encuentro unitario después de la primaria, y yo al menos voy a contribuir en esa dirección en todos los escenarios. Carolina, una pequeña diferencia que tiene con Janet Jara es la cantidad de páginas de su programa. Usted tiene actualmente 191 páginas y ella ya tiene 7 páginas. Ha sido muy comentado eso en el último tiempo. Quizás pocas personas que van a votar el domingo van a leer totalmente su programa. Pero ¿por qué es tan importante eso? A ver, primero, yo creo que hace tiempo que se sabe que las personas, los votantes, no leen mucho los programas, que cuando se hacen planteamientos programáticos las personas los ven con distancia porque tienen mucha desconfianza. Eso es verdad, pero yo soy de una escuela en que creo que es muy importante ser claros con los ciudadanos a qué los estamos invitando, qué respuestas les ofrecemos, y pensar, prepararnos para gobernar. Sí, para gobernar no solamente hay que conquistar votos, hay que ofrecer un camino que uno después esté en condiciones de cumplir. Y por eso hicimos ese esfuerzo tan grande en ese programa, que igual es un programa provisorio, porque para la primaria se hace muy rápido, no hay tiempo de elaborarlo. Partió con 42 páginas. Pero se ha hecho con mucho aporte de mucha gente que le ha metido harta energía a esto, y después de que pase la primaria, ya preparándonos para la primera vuelta, eso lo vamos a complementar. El aporte de las demás candidaturas también tiene que entrar ahí, de otros sectores, y creo que es muy relevante, aunque no esté de moda y aunque parezca que no es lo más sexy en una campaña, tener respuestas a las preguntas, tener compromisos que uno pueda cumplir y preguntarse cómo uno va a resolver los problemas. Si uno está apostando a gobernar porque tiene una propuesta de cómo resolver los problemas, si no, mejor dedicarse a otra cosa. Y lo que está escrito también es importante. Carolina Toá, la candidata presidencial del Socialismo Democrático, de cara a las primarias, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y no se olviden que todos y todas pueden votar este 29 de junio. Menos los militantes de cada uno. Menos los militantes de los partidos. No. Sí, pero eso es realmente, como números, es como casi nada. ¿Y si llueve, si llegara a llover? Hay que votar igual, con paraguas. Sí. Pero parece que no. Va a ir a un concierto. No, pero dicen que no, que va a estar buenazo el tiempo. Nos va a acompañar. Esperemos que sea así. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias, buen Seguimos día. con más en esta hora clave. No te muevas de la 92.